Listo. Mm, Clases pasadas estuvimos hablando primero activos corrientes, después pasivos corrientes, ambos por aparte. Hoy vamos a juntarlos y vamos a empezar a hablar del capital de trabajo neto operativo. Recuerden que primer corte, cuando hablábamos de razones financieras, teníamos una capital de trabajo, activos corrientes menos pasivos corrientes. En su momento les dije, como una razón financiera está bien, pero si yo voy a calcular realmente el capital de trabajo, no es solo activos corrientes menos pasivos corrientes, y es lo que vamos a ver hoy, y lo que se conoce como el capital de trabajo neto operativo. Y por supuesto vamos a ver por qué es importante. Entonces aquí ya no tomamos todos los activos corrientes y todos los pasivos corrientes, sino de los activos corrientes excluimos lo que es efectivo, inversiones e impuestos diferidos. Todos los activos corrientes excepto esos tres. Ahorita les voy a mostrar los más comunes, casi que los que siempre van a ir, pero no significa que sean solo esos o que siempre tienen que ir esos. ¿A qué me refiero? Va a depender de la contabilidad de la empresa, de qué tan compleja es la operación. Ya lo vamos a profundizar un poco. Y de los pasivos, todos los pasivos corrientes, pero excluimos obligaciones financieras e impuestos diferidos. Notarán que impuestos diferidos aplica en ambos casos, activos pasivos. No es la única cuenta, hay muchísimas cuentas que solo por el nombre bien podría aplicar en activo o en pasivo. Depende del tratamiento que se le esté dando. A veces hay profesores que tienen la costumbre de, no sé, colocarles un listado de cuentas con valores para que ustedes armen el estado de situación financiera y estado de resultados. No sé si les ha tocado, si no sé qué, después hay otros profesores que les gusta hacerlo y está bien, pero el punto es que hay unas cuentas que si yo les doy solo el nombre, ustedes no van a tener certeza de si hace parte del activo o del pasivo. Supongamos que les estoy dando el listado y les di impuestos diferidos, tal valor, podría ir a cualquiera de los dos lados. Solo con el nombre no se sabe, habría que saber cómo se está comportando la cuenta. Y muchas veces esa actividad de organicen las cuentas llega a convertirse en un juego. Claro, hay unas cuentas que efectivamente sé que van en el activo, en el pasivo, en el patrimonio, pero hay otras que cada uno como en cuál la coloco, y se convierte más en un juego de prueba y error para ver cómo me cuadra, aun cuando ustedes supieran. Ya es distinto si no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y, mejor dicho, ubico unas cuentas que sí tenían que ir en el activo, en el pasivo y cosas de esas. Entonces, del lado de los activos corrientes, eso lo denominamos el capital de trabajo operativo, y del lado de los pasivos corrientes lo denominamos pasivo corriente de operación, y el capital de trabajo neto operativo es el capital de trabajo operativo menos el pasivo corriente de operación, muy similar al cálculo del capital de trabajo que veíamos en las razones financieras, pero excluyendo algunas cuentas. ¿Cuáles son las que en la mayoría de casos se tienen en cuenta? Cuentas por cobrar o deudores comerciales e inventarios en el lado del activo corriente. En el lado del pasivo, proveedores, cuentas por pagar, obligaciones laborales e impuestos por pagar. Si habláramos de una empresa con cierto volumen, cierto tamaño de operaciones, que posiblemente llegue a tener más cuentas
dentro de los activos, dentro de los pasivos, tendríamos que incluirlas. O, caso contrario, si estamos hablando de una empresa con operaciones muy sencillas, no sé, de pronto no maneja proveedores, por ejemplo, es una empresa muy pequeña que todo lo paga de contado, pues sencillamente no va a esa cuenta y ya. Les digo porque a veces hay ejercicios, a veces les entrego ejercicios sencillos que no tienen todas las cuentas y se quedan busque y busque y busque, pero tú cómo coloco esta cuenta, cómo coloco esta cuenta, y simplemente si no está, no se coloca y ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o todo claro? Bueno, vamos a empezar con un ejercicio. Ahí en el Drive está un archivo de Excel, este de ejercicios 4. Vamos a empezar por acá. ¿Es Excel? ¿Es ese mismo que está ahí? Sí. Entonces, les estoy entregando algunas cuentas en desorden, listadas, revueltas entre estado de situación financiera, estado de resultados, mezclado activo, pasivo. Si yo en ese momento les digo, calculen el capital de trabajo neto operativo para ambos años, año 1, año 2, están en condiciones de hacerlo. Yo no tengo que usar todas esas cuentas que están ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mirar cuáles del activo corriente incluyo, cuáles del pasivo corriente incluyo, y ya, no es más que sumas y restas. Voy a empezar acá. Por supuesto, cada quien trabaja como se sienta más cómodo. Yo voy a mostrarles cómo yo lo hago. Ustedes deciden si lo hacen de otra manera, pero indiferentemente de cómo lo hagamos, debemos llegar a la misma respuesta. Yo aquí empiezo a listar cuáles son del capital de trabajo operativo, cuáles son del pasivo corriente de operación. Entonces, proveedores hace parte del pasivo corriente de operación. Obligaciones financieras la excluyo. Disponible lo excluyo. Utilidad operacional es del estado de resultados. Obligaciones laborales la incluyo. Costo de depreciación, estado de resultados. Inventarios, capital de trabajo operativo. Maquinaria del activo fijo. Bonos emitidos lo excluyo. Cuentas por pagar la incluyo. Provisión cuentas malas la excluyo. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esta provisión, pero no va. Intereses pagados, estado de resultados. Deudores comerciales la incluyo. Investigación y desarrollo no sería del activo corriente. Tarifa de impuestos, sencillamente la tasa del impuesto de renta e impuestos por pagar los incluyo. Después lo que hago es calcular por aquí el capital de trabajo operativo, el pasivo corriente de operación para cada año. Entonces le pido que de acá, y como siempre es el mismo rango, lo fijo, me tenga en cuenta este criterio. Ahí voy a fijar la columna y me sume la cuenta que corresponde acá. Ahí voy a fijar es la fila y lo arrastro.
Se los voy a dejar ahí un momento por si lo van a hacer. Regálenme 2 minutos, ya vuelvo. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno. Y luego, ¿qué es lo que hago? Calcular el capital de trabajo neto operativo. Este menos este. Y ya. Ese es todo el cálculo. Y retomando el concepto que veíamos de capital de trabajo, me está mostrando los recursos que debo mantener invertidos en la empresa para el funcionamiento normal, pues, de las operaciones, ¿no? Ese sería el cálculo. Ahora, ¿por qué nos interesa? Una vez más, recuerden, vamos a procurar disminuir el ciclo de conversión de efectivo. Eso repercutiría en disminuir la cantidad de deudores comerciales, de inventario, aumentar el monto de proveedores, en fin, financiarme más con ese pasivo corriente de operación. Así tendría que invertir menos en capital de trabajo. Como tiene un costo asociado, aumenta la rentabilidad. Si me estoy financiando más con ese pasivo corriente de operación, estoy utilizando menos obligaciones financieras, disminuyo los costos financieros y maximizo el valor de la compañía. Si bien acá
no vamos a hacer un curso de valoración. Vamos a ver de qué manera el capital de trabajo mejora, ¿m?, o disminuye el valor de la compañía. Vamos a ver algo que es el flujo de caja libre. Hay distintos métodos para calcular el valor de una compañía. El más común es a través de flujos de caja descontados, que entre otras cosas se hace descontando el flujo de caja libre, lo que vamos a calcular. No vamos a valorar una compañía, vamos a llegar a a calcular el flujo de caja libre. Primero, entender que mientras mayor sea el flujo de caja libre, mayor va a ser el valor de la compañía. Y entonces vamos a ver que entre mayor sea el capital de trabajo neto operativo, menor va a ser el flujo de caja libre y por ende el valor de la compañía, o al revés. Es decir, si dentro de mi gestión yo logro disminuir esa inversión en capital de trabajo, así no lo esté midiendo, estoy maximizando o aumentando el valor de la compañía. Hay distintas estructuras para calcular el flujo de caja libre. Bueno, a la final no son tantas, pero depende cómo el autor lo exprese. Este libro me gusta mucho, yo lo utilizo harto en temas de valoración. Aquí vamos a encontrar lo que es un cálculo exacto y lo que es una aproximación. Es decir, el resultado final puede llegar a diferir. Ventajas, desventajas, pues por supuesto este es el cálculo exacto, pero asimismo puede llegar a resultar un poquito más complejo el cálculo. Este pues es aproximado, pero puede llegar a ser un poco más sencillo, y este es el que vamos a utilizar en este momento. ¿Por qué? Porque aquí en este cálculo del flujo de caja libre estamos teniendo en cuenta los cambios en el capital de trabajo operativo. La administración del capital de trabajo es el centro de esta asignatura, y como les decía, vamos a ver de qué manera esas decisiones que tomamos, que hacen que se aumente o se disminuya, va a repercutir en el flujo de caja libre y por ende en el valor de la compañía. Ahí está esa estructura traducida pues al español. Le agregué otras pequeñas clasificaciones y es el cálculo que vamos a hacer. ¿Cómo se hace? Y ojo, el flujo de caja libre es distinto al estado de flujo de efectivo del estado de resultados. Es decir, ese flujo de caja libre que vamos a obtener ahí no es el mismo valor que tenemos en efectivo. Pues si no, no cogería esa cifra de efectivo y ya. Partimos de la utilidad operacional, la que tenemos en el estado de resultados, es decir, no tenemos que hacer ningún cálculo acá, y le restamos el impuesto de renta aplicado a esa utilidad operacional. Tengan cuidado, no es traer el impuesto de renta que calculamos en el estado de resultados, es volver a calcular cuánto sería el impuesto únicamente sobre esa utilidad operacional. Recuerden que en el estado de resultados nosotros calculamos el impuesto ¿sobre qué? Sobre la utilidad antes de impuesto. Es decir, ese valor que vamos a tener ahí de impuesto va a variar.
Bueno, a menos que estuviéramos hablando de una empresa que no tuviera ningún préstamo, entonces no tiene gastos financieros asociados, no tiene otros ingresos, en fin, que la utilidad operacional fuera igual a la utilidad antes de impuestos, eh, difícilmente pasa. Así sea por poquito, pero llega a haber variación entre la utilidad operacional y la utilidad antes de impuesto. ¿Cómo calculamos ese impuesto de renta aplicado? Pues la tasa de impuesto por esa utilidad operacional. Lo calculamos, hacemos esa resta y llegamos a la utilidad operativa después de impuesto, o NOPAT por sus siglas en inglés. Después, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos costos de depreciación, de provisión, de amortización. Primera pregunta, ¿tienen claro cómo funcionan todos esos costos? Pues digamos que los de provisiones de protección de activos, esos no los tengo claro. Listo, Y los de amortización, pero los de depreciación, sí. listo. Vamos a hacer una revisión por cada uno, pues. Cuando hablamos de depreciación, estamos hablando de agotar la vida útil de los activos fijos. Recuerden, hay activos fijos que tienen contablemente una vida útil de 3, 5, 10 años según sea el activo. ¿Eso qué quiere decir? Yo adquirí un activo cuya vida útil son 3 años, el computador. Periódicamente voy disminuyendo ese valor en libros por medio de que la depreciación. Entonces envío, no sé, tengo que depreciar 100.000 pesos mensuales el computador, entonces al estado de resultados se va a gasto o costo de depreciación 100.000 pesos contra depreciación acumulada en el estado de situación financiera. ¿Qué efecto tiene la depreciación? Que al final de la vida útil, los 3 años, los 5, los que fueran según el activo, contablemente ese activo va a tener un valor de cero. Y hago énfasis en contable porque yo puedo tener un activo que contablemente ya no tiene ningún valor y de pronto lo sigo utilizando, pasa mucho. O al revés, tengo un activo cuya vida útil contablemente es de 5 años y de pronto ya 2 años y no sé, se dañó, lo que sea, no lo puedo seguir usando. Hoy en día, por ejemplo, con temas de tecnología pasa muchísimo. Lo de tecnología, vida útil 3 años, pero depende de la industria en la que esté, por ejemplo, en empresas de base tecnológica, de diseño, de producción audiovisual. Yo compro un computador y yo no uso ese computador 3 años. Son empresas que constantemente están renovando sus equipos, su software. Yo puedo comprar una licencia para un año, pero a los 6 meses salió otro mejor y lo adquiero. Eh, Aunque son activos que pueden tener una vida útil contablemente más alta de la que yo le doy, realmente para mí no, un poco por los avances tecnológicos, eso en esa industria en particular. Hay empresas donde tienen unas sillas viejísimas, viejísimas, mejor dicho, eso ya desapareció la contabilidad hace tiempo, pero todavía están ahí porque todavía están en buen estado, hay de todo, mejor dicho. Entonces ahí sumamos esos costos de depreciación. Provisión tiene un comportamiento similar a costo de depreciación y depreciación acumulada, pero ya no estamos hablando de los activos fijos, sino de los deudores comerciales. Yo les vendí a ustedes a crédito, por supuesto espero que todas me paguen, pero lo cierto es que no sé, alguno de ustedes tenía que pagarme hace 10 días, no me ha pagado. Y entonces, como diría uno, yo ya hice de cuenta que esa plata no me va a entrar,
Ojo, no significa que no siga haciendo la gestión de cobro, ¿no? Por supuesto sí, pero lo más sano es que contablemente yo haga de cuenta que no me va a entrar ese dinero. Pero yo no puedo coger y disminuir el valor de deudores comerciales así como así. Entonces aparece el gasto de, de depreciación, de provisión. Entonces, no sé, me debían 100 millones y ya hago de cuenta que 10 millones no me las van a pagar. Mando al gasto por depreciación, los mezclé al gasto por provisión, 10 millones contra provisión cuentas malas en los activos corrientes. Y esa cuenta de provisión cuentas malas se va incrementando a medida que yo voy enviando más al gasto, similar a la depreciación, gasto de depreciación y depreciación acumulada. Si nos vamos a empresas que manejen normas internacionales de información financiera, casi siempre encontramos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto o deudores comerciales neto. Y si nos vamos a revisar a las notas, la ampliación de esa cuenta, encontraríamos deudores comerciales 100 millones, provisión cuentas malas 10 millones, deudores comerciales neto 90 millones. ¿Qué estoy haciendo? No estoy desapareciendo esos 10 millones así como así. Estoy mostrando, miren, en realidad me deben 100 millones, pero espero que me paguen solo 90. Ampliando un poquito ese tema, hay empresas que no provisionan, aun cuando ya estén en mora, algunos clientes. Hay empresas que por política provisionan, no sé, 3% siempre, lo que sea. Claro, uno quisiera que le pagaran todo, quien no, pero sí definitivamente hay cuentas que se pierden, y más cuando son muchísimos clientes. Lo más saludable financieramente es crear esa provisión. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo, 100 millones y 10 millones hago de cuenta que no me los van a pagar. Primero, por presupuesto, por metas, ¿no? Cuando entro a pronosticar, no sé, cuánto espero en los próximos periodos, si yo sigo haciendo de cuenta que me van a pagar todo cuando sé que no, puedo llegar a realizar una mala estimación del flujo de efectivo de la empresa. Depende de qué tan pequeño, tan grande sea esa provisión que no hice. Asimismo va a depender como qué tan grave sea ese error en el presupuesto del flujo efectivo. Por otro lado, es más transparente la situación de la empresa. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, no 13, estamos hablando de volúmenes de deudores comerciales, no sé, 2.000 millones, una cosa así. Llegan a provisionar periódicamente, no sé, 300 millones, y quizás más. Pero aquí les puse un ejemplo pequeño. En empresas grandes, si yo muestro, ¿no?, de los 2.000 millones me van a pagar todo, se toman unas decisiones muy diferentes a no, me van a pagar solo 1.700 millones. Entonces sí, claro, va a llegar a disminuir la utilidad, pero se toman decisiones más objetivas, más aterrizadas a la situación real de la empresa. Que si por algún motivo yo provisioné y la que estaba en mora finalmente me paga, pues nada, hay un reverso contable en el que me entra el dinero, desaparece ese gasto, todo tiene solución contablemente. Pero si es mejor en el momento provisionar. Y la amortización, hay activos que se pagan por anticipado. El más común, pólizas de seguro.
En el común de los casos se paga año anticipado. Digo en el común de los casos porque, no sé, si ustedes están trabajando y de pronto la empresa quiere una póliza colectiva de salud, de vehículo, de lo que sea, yo como empleado tengo la posibilidad de pagarla mes a mes, pero estamos hablando de un tratamiento especial, algo colectivo que adquirió la empresa. Pero si estamos hablando de una póliza que yo como persona natural o jurídica adquiero, no dentro de un plan colectivo, siempre pago año anticipado. Ahora, adquirí el seguro de esta oficina. Me costó 1.200.000 por un año anticipado, ¿no? Es decir, desde ahorita, desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022. En el momento en que yo lo adquiero, no es un gasto, ¿no? Porque tengo un año para utilizarlo, pues ya fuera que, no sé, robo, incendio o servicios técnicos que también cuentan algunas pólizas. Entonces no lo voy a mandar al gasto. ¿Qué pasa a ser ese seguro en ese momento? Un activo. ¿Cuándo va a quedar en ceros ese activo? Cuando pase el año. Pero yo no me voy a esperar hasta final de año para mandar ese 1.200.000 al gasto. Entonces periódicamente lo voy amortizando. Si pagué 1.200.000 por un año de seguro, significa que mes a mes voy a ir enviando al gasto 100.000 y disminuyendo ese valor del activo en ese valor. Entonces en este momento valor del activo 1.200.000 contra, no sé, salió de efectivo. Siguiente periodo, estoy haciendo mi estado de resultados, gasto por amortización de seguro 100.000 pesos, saco del valor del seguro 100.000, es decir, me queda seguro 1.100.000 y así sucesivamente hasta que ese valor de ese seguro llega a cero. No es el único activo que se paga por anticipado. Otro ejemplo son las licencias de software. Claro, hay planes mensuales, planes anuales. Anual me sale mucho más económico, entonces muchas veces lo adquiero anual. Igual, tengo un año de esa licencia, lo voy amortizando periodo a periodo. Los arriendos a veces, que se paga por anticipado. El tema de patentes en investigación y desarrollo, por lo general las patentes son a 5 años, por lo general no solo, pero hay distintos tiempos para las patentes, también depende de la patente, si estoy patentando un proceso productivo, una receta, en fin. En ese momento que yo adquiero la patente pasa a ser un activo para la empresa que se va amortizando periódicamente, depende del tiempo por el que se haya adquirido la patente. Ahora sí está claro lo que es de costos de depreciación, provisión y amortización. Sí, profe. Vale. Así como les dije aquí que no todas las empresas van a tener todas esas cuentas, igual pasa acá. No todas las empresas van a tener costos de depreciación, costos de provisión y costos de amortización. Por ejemplo, si yo soy una empresa que no manejo activos fijos, no sé, todo lo tengo en arriendo, pues no va a tener costos de depreciación. Si yo, por política, por desconocimiento, lo que sea, no provisiono mis cuentas por cobrar, pues no voy a tener ese costo por provisión. E igualmente, no sé, yo no manejo patentes, no manejo seguros, el arriendo lo pago vencido, lo que sea, no manejo activos pagados por anticipado, pues tampoco va a tener costo de amortización. Una vez más, yo les estoy mostrando aquí algo general. Puede que les coloque un ejercicio que tenga las tres o que de pronto solo tenga dos o una,
No tienen que matarse buscando, ¿no?, dónde están las provisiones, dónde están los gastos de amortización. Si no los tienen, pues ya. Hay ejercicios que son muy cortos de verdad y a veces le dan y le dan y le dan vueltas, y aun cuando hago esa advertencia. ¿Qué tienen en común esos costos de depreciación, de provisión y de amortización? Que si bien me disminuyeron la utilidad, en realidad no hubo una salida de efectivo. Todo fue un tratamiento contable. Disminuyó la utilidad, pero no salió dinero para pagar depreciación, para pagar provisión, para pagar amortización. Por eso vuelve y se suma, porque no tiene por qué disminuirme el flujo de caja. Una vez los hemos sumado, llegamos a lo que se conoce como el flujo de caja operacional, donde hemos abarcado lo que son las decisiones de operación de la empresa. Luego pasamos a las decisiones de inversión, donde a ese flujo de caja operacional le vamos a restar la variación en el capital de trabajo neto operativo y las nuevas compras o inversión en activos fijos. Si yo, y aquí es donde entramos a mirar, ok, sí es importante el tema de la administración del capital de trabajo neto operativo en el flujo de caja libre. Si yo estoy administrando mal mi capital de trabajo neto operativo, no sé, y tengo montos enormes, pues me va a disminuir el flujo de caja libre. ¿Cómo calculo la variación del capital de trabajo neto operativo? Y es lo primero. Supongamos que lo voy a calcular acá. La variación en el año 2 sería ese capital de trabajo neto operativo menos el capital de trabajo neto operativo del año anterior. Y ya. En este caso disminuyó 190. Año 1 estaba en 250, año 2 en 60. Variación menos 190. Dijimos que el capital de trabajo neto operativo es una inversión permanente que debo tener para la operación normal de la empresa. Supongamos que fuera al revés, que aquí tengo 250 y aquí aumentó a 300. Año 1 tenía invertidos 250 permanentemente. Año 2 ya no necesité 250 sino 300. Es decir, una variación de 50. ¿Por qué le resto aquí esos 50? Tendría que restárselos porque me representa una inversión adicional que debo hacer en capital de trabajo neto operativo. Los 250 ya estaban, debo sumarle 50 para llegar a esos 300. Y como son recursos que debo tener ahí quietos en la empresa, pues me va a disminuir el flujo de caja libre. ¿Qué pasa si disminuye? Pues ya no son recursos adicionales que debo colocar en la empresa, sino recursos que libero. Aquí tenía invertidos 250, decisiones que tomé, lo que sea. Año siguiente ya no necesito 250, sino solo 60, liberé 190 de capital de trabajo neto operativo. Yo coloco esa variación aquí con el menos, es decir, menos por menos da más. Resultado va a aumentar el flujo de caja libre. Liberé recursos, va a tener más caja disponible en la empresa. Nuevas compras o incremento en activos fijos. Estamos hablando de que en este periodo la empresa decidió, no sé, adquirir más computadores, edificios, lo que sea. Va a representar una inversión que tiene que hacer la empresa y va a disminuir
esos, ese flujo de caja. Regálenme un minuto, porfa. Para mí, aún Listo. Entonces tendrías que ese día no voy. no va a ser mañana. El viernes sí. Bueno, pero igual se presenta la receta desde acá. No te digo, abuela. Qué pena con ustedes, un momentico. Hola, ma, espero estés bien. Otra cosita para que sepas. Sani no va a ir mañana al colegio. Entonces, pues te vas a quedar, pues si vamos a almorzar acá mañana, lo que sea, bueno, por lo pronto te dejo. Listo, qué pena. Entonces, esa es la inversión en activos fijos. Y noten que no importa cómo lo estoy pagando, si es de contado, si es a crédito, a la final, ese valor que se incrementa de activos fijos es una inversión que tengo que hacer. ¿Dónde evidencio esa inversión? Una de dos. O el enunciado lo dice explícitamente: en tal año se piensa invertir tanto en activos fijos, o lo calculo de la variación que tiene la cuenta de activos fijos en el estado de situación financiera. La variación sin considerar la depreciación acumulada. Ejemplo, tenía equipos de cómputo año 1, 1 millón, equipos de cómputo año 2, 1.500.000. Ok, un incremento de 500.000 que se asume como nuevas compras. Hay empresas que de pronto compran activos fijos y permanecen esos activos fijos por mucho tiempo, usualmente empresas micro y pequeñas que no utilizan tecnología. Ojo, que no utilizan tecnología en su proceso productivo. Por supuesto, no sé, puedo llegar a utilizar mi computador, no sé, para temas gerenciales, de secretariado, pero como tal dentro del proceso productivo no utilizo tecnología. Como hay empresas que sí utilizo tecnología, sobre todo en procesos productivos, ahí pueden ser pequeñas para arriba, que se la pasan comprando y vendiendo activos fijos de una manera impresionante. El ejemplo que les colocaba hace poco, empresas base tecnológica, luego sobre todo por un cliente que tuve, era de servicios tecnológicos, seguridad en la red, y ustedes iban a ver los movimientos de activos fijos. Parecía que el negocio fuera compra-venta de computadores. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Compraban un computador, 3 meses lo vendían, volvían y compraban. En esos casos, igual, se tiene en cuenta el efecto neto que hay sobre la cuenta. Yo pude haber hecho muchas compras y muchas ventas de activos fijos. A la final, valor del año 1, valor del año 2, aumentó, disminuyó y ya. No tengo que ponerme a mirar compra por compra. Entonces, si la cuenta de activos fijos aumenta, se asume que tengo que hacer una inversión, disminuye. Si la cuenta de activos fijos disminuye, pues es una desinversión. No sé, tenía equipos de cómputo año 1, 1 millón, equipos de cómputo año 2, 800.000.
se asume que vendí activos fijos, y me entró dinero, 200.000 pesos. Entonces tuve una desinversión que igual sumaría al flujo de caja libre. Y finalmente, ¿qué es el flujo de caja libre? Es el flujo de caja de la empresa que queda después de atender la operación y las inversiones necesarias de la misma. Por eso es el flujo de caja que se tiene en consideración para valorar la empresa. No es el flujo de efectivo, porque y lo vamos a evidenciar con algunos ejercicios, a veces llega a ser parecida la cifra del efectivo y del flujo de caja libre, pero en el común de los casos es menor la cifra de flujo de caja libre que la cifra de flujo de efectivo. Ahí flujo de efectivo que nos está mostrando nada más que el disponible que tiene la empresa en ese momento, pero yo con esa cifra no sé, ya se atendió la operación, ya se hicieron las inversiones, o bueno, no necesariamente que se hayan hecho, pero ya se consideraron. No sé si puedo disponer de todo de una parte, mientras que con el flujo de caja libre sí. Después pasamos a lo que es el flujo de caja del accionista. ¿Qué es el flujo de caja del accionista? Y ahí me faltó añadir una fila. Después del flujo de caja libre le resto todo lo que haya sido por parte mía pago de deuda, intereses, abonos a capital, de obligaciones financieras, de bonos, ya pasamos a hablar un poquito de eso. Le sumo lo que son nuevos préstamos, nuevas deudas, y me faltó, le sumo lo que tiene que ver con patrimonio invertido, le resto lo que tiene que ver con pagos que se hayan hecho, no solo obligaciones financieras, sino temas más de políticas de dividendos. ¿Qué es el flujo de caja del accionista? Es el flujo que queda después de atender la operación, inversión y obligaciones de la empresa disponible. Profe, una pregunta. Dime, Paula. La clase está quedando grabada, es que me tengo que desconectar. Sí, está quedando grabada. ¿Me puede salir un momentico? Es que no sé si puedo volver a ingresar ahorita. Dale. Gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces, como les decía, es el flujo de caja después de atender la operación, inversión y obligaciones de la empresa que queda disponible para repartir entre los accionistas. No significa qué es lo que se va a repartir, pero es lo que tengo a disposición si quisiera repartir dividendos. Entonces, cuando se toman esas decisiones, que no es tema de este curso, sino de finanzas de largo plazo, pero cuando se toman esas decisiones de este año vamos a pagar tantos dividendos por acción, deben partir de ese flujo de caja del accionista. No es de las utilidades de la empresa, es el flujo de caja del accionista. A veces, sobre todo en empresas micro y pequeñas, cuando no hay una formación financiera, se toman decisiones de este año la utilidad fueron 5 millones, vamos a repartir 3 y a reinvertir 2. Y está mal, porque yo no sé de esos 5 millones o del valor que sea de utilidad, cuánto realmente quedaría disponible después de atender absolutamente todas esas decisiones, operación, inversión y financiamiento. Muchas veces el flujo de caja del accionista es significativamente menor que las utilidades, y lo que yo tendría que repartir sería mucho menos de lo que hago. Asimismo, como yo sumo los nuevos préstamos para calcular el flujo de caja del accionista, esto no debería pasar, pero pasa y muchísimo. Hay empresas que previo
a sentarse a la mesa a revisar y tomar esas decisiones de cuánto vamos a repartir de dividendos, se endeudan. Entonces, de pronto no necesito en este momento un préstamo para nada, pero como sé que vamos a tomar las decisiones de cuánto pagamos de dividendos, pues voy a adquirir un préstamo para inflar el flujo de caja del accionista, repartir mayores dividendos y tener contentos a los accionistas. ¿Es legal? Sí, que la empresa solicite un préstamo. Éticamente cuestionable, puede ser, creo que van a encontrar posturas a favor, en contra, no juzgo. Simplemente les comento, es una práctica que hay. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unos ejercicios y vamos a partir de este que estábamos haciendo. Vamos a calcular el flujo de caja libre y flujo de caja del accionista para el año 2. ¿Por qué para el año 1 no? Porque no tengo esa variación del capital de trabajo neto operativo. A menos que tuviera el capital de trabajo neto operativo del año anterior y hallé la variación, pues tendría aquí esa variación. O a menos que asumiera que el año anterior el capital de trabajo neto operativo era 0 y entonces aquí la variación es 250. Por lo pronto solo vamos a calcular para el año 2. Voy a calcularlo aquí al lado. Entonces, vámonos primero con la utilidad operacional. Del año 2 es 500. Voy a calcular el impuesto aplicado. Que dijimos que es esa utilidad operacional por la tasa del impuesto. Y ahí llegamos a la utilidad operativa después de impuesto, o NOPAT por las siglas en inglés, que no es más que hacer esa resta. ¿Hasta ahí van? Listo. Vamos a ver si tenemos costo de depreciación. Vamos a ver si tenemos costo, provisión. Y costo amortización. Yo puedo irme al costo directamente del estado de resultados, costo de depreciación, y lo traigo. O puedo irme a la depreciación acumulada, pero no me puedo traer la depreciación acumulada de ese periodo, porque ahí me está, como su nombre lo indica, acumulando los costos de depreciación de distintos periodos. Entonces, si me voy a la depreciación acumulada, tendría que traer es la diferencia. Listo. Entonces, a ver qué tenemos por acá. Costo de depreciación lo traigo directamente porque asumo que es del estado de resultados. No tengo por ahí depreciación acumulada, no. Costo provisión. Tengo provisión cuentas malas, pero ojo, provisión cuentas malas sería del activo
costo provisión o gasto provisión sería el estado de resultados. Como este es del activo que igual me muestra el costo de provisión acumulado de distintos periodos, no significa que en el año 2 el costo de provisión fue de 80. En realidad fue de 80 menos 50. ¿Por qué? Porque esos 50 ya iban acumulados en el año 1 y para llegar a 80 se le sumó el costo de provisión del año 2, es decir, fue de 30. Costo de amortización, igual. Puedo irme al estado de resultados y buscar costo, gasto de amortización, o puedo irme a los activos, buscar cuáles son esos activos pagados por anticipado y hallar la variación. No tengo costo de amortización, pero tengo una cuenta de investigación y desarrollo que se asume como patentes. En el año 1 era de 350, año 2 disminuyó a 290, es decir que amorticé, ¿cuánto? 60. Y aquí llego al flujo de caja operacional, que es este más este más este. Permítanme, guardo este. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Vale. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a restarle la variación en el capital de trabajo neto operativo, que ya la tengo acá. Otra cosita respecto al flujo de caja libre, les dije que habían varias estructuras. Vamos a seguir trabajando esta todo el curso. Les mostré lo que sería el cálculo exacto. En este momento, más allá del valor que nos dé el flujo de caja libre, como les dije, nos interesa ver el efecto que tiene en el flujo de caja libre la administración del capital de trabajo neto operativo. Hay otros textos, por ejemplo hay uno que me gusta harto también, que es el de McKenzie, que presenta la estructura del flujo de caja libre aparentemente diferente. ¿Por qué digo aparentemente diferente? Porque él no muestra la variación en el capital de trabajo, sino señala algunas cuentas del estado de situación financiera y relaciona la variación de esas cuentas. Ejemplo, variación de deudores comerciales, variación de inventarios y así. Y se van sumando, restando esas variaciones según corresponde. Y si nos ponemos a mirar en detalle qué es lo que está haciendo este autor, hallando la variación cuenta por cuenta para al final llegar a lo que nosotros hicimos acá. Les digo, por si en algún punto, no sé, llegaran a trabajar en temas de valoración y llegaran a una empresa donde están utilizando esa matriz, es exactamente lo mismo, solo que nosotros hallamos la variación así y en esa matriz haya la variación de proveedores por aparte, la variación de obligaciones laborales por aparte, así sucesivamente, y llegan al mismo valor. Pero bueno, hacer un paréntesis. Menos compra de activos fijos. Entonces, ¿qué activos fijos tengo acá? Proveedores, obligaciones, disponible, utilidad, obligaciones, depreciación, inventarios, ¿no? Maquinaria. Yo hallo esa variación de año 2 menos año 1. Si aumentó como en este caso, me va a dar con signo positivo, o una compra que me va a disminuir los activos fijos. Si hubiera una disminución, me va a quedar con signo negativo.
Es decir, hubo una desinversión y me va a aumentar el flujo de caja libre. Miro a ver si aparte de maquinaria hay más activos fijos y no los hay. Entonces esa fue la compra en activos fijos. Y me da como resultado el flujo de caja libre. Voy a hallar el flujo de caja del accionista. Entonces, todo lo que sean nuevos préstamos me va a sumar. Todo lo que sea pago, servicio a la deuda, ya sea intereses, ya sea bono a capital, me va a disminuir. Yo tengo, por ejemplo, obligaciones financieras. Disminuyó. Año 1 debía 390, año 2 debo 300. Significa que en el año 2 aboné a capital esos 90, ¿cierto? Entonces, menos, voy a colocarle aquí abono a obligaciones financieras. Tuve un abono de 90, disponible, utilidad operacional, obligaciones laborales, costo de apreciación. Bonos emitidos. ¿Saben qué son los bonos? Es otro tipo de deuda, pero entonces yo no acudo a una entidad financiera, sino emito un título, un bono, en el cual ofrezco una rentabilidad. Distintos inversionistas lo adquieren, pueden ser distintos o puede ser uno mismo. Saqué bonos, no sé, por 1.000 millones de pesos que necesitaba y estoy ofreciendo un 5% mensual. Ustedes adquirieron los bonos. No son socias de la compañía. Es distinto si fueran acciones. Son bonos, no son socios. Primera característica. Yo estoy adquiriendo una obligación con ustedes. Me estoy endeudando con ustedes. Ustedes me dieron los 1.000 millones, yo les entregué los bonos por el tiempo que sea, la tasa de interés que sea. Por supuesto tengo que reconocerles esos intereses con ese capital. Es una deuda para mí. Es otro tipo de deuda. Eso tiene que ver más con largo plazo, pero en qué momento yo emito capital y en qué momento yo adquiero deuda, depende un poco de la estrategia, del tema de quiero ceder rentabilidad, quiero ceder control, es un poco más de largo plazo, incluido dentro de políticas de dividendos, pero sí o sí es otro tipo de financiamiento que adquiere la empresa. Entonces, año 1 estaba debiendo 40 en bonos, año 2 250, significa que tuve una nueva deuda. Voy a colocarle aquí más nueva deuda, bonos. ¿Por qué valor? Por esos 210 adicionales que se generaron. Emití 210 en bonos en el año 2. Intereses pagados. Los intereses pagados no hacen parte del estado de situación financiera, van al estado de resultados.
Entonces voy a colocar acá. Por lo que ahí los intereses del periodo 2 son iguales a esos que están ahí. Y no tengo más préstamos adicionales, más que haya pagado a deuda, ya está todo. Hallo mi flujo de caja del accionista. Noten que este es el tipo de situación que les decía. Tenía flujo de caja libre de 330. Le resto pues lo que fue las obligaciones financieras, los intereses, y emití nuevos bonos, lo cual repercutió en un flujo de caja del accionista mayor que el flujo de caja libre. Con la información que tengo aquí, yo no puedo juzgar si se necesitaban o no se necesitaban los bonos. Es un ejercicio inventado, pero si estoy en una empresa real, habría que revisar hasta qué punto esos bonos que se emitieron fue porque realmente la empresa necesitaba ese dinero, o fue sencillamente para aumentar el flujo de caja del accionista y pagar mayores dividendos. ¿Sigo o espero? ¿Necesitan que me pare en alguna celda? No, profe. Bueno. Ese es el tema de flujo de caja libre. Vamos a revisar un poco con este ejercicio que está acá, entre otras cosas, para qué se utiliza, lo que vimos de ciclo de conversión de efectivo, edad promedio del inventario, todo eso. Aquí tenemos estados financieros 2016 a 2019 de una empresa. Esta es información tomada de un cliente. Modifiqué las cifras proporcionalmente. ¿A qué me refiero? Multipliqué todas las cuentas por X valor, pues para no traer la información idéntica a como yo la tenía. Pero bueno, como punto de partida para proyectar los estados financieros de 2020, las ventas crecerán en el mismo porcentaje que el promedio de crecimiento entre 2016 y 2019. El margen bruto seguirá siendo el mismo que el promedio entre 2016 y 2019. Periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago y ciclo de conversión de efectivo seguirán siendo los mismos que el promedio entre 2016 y 2019. Calcule el saldo de cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar para 2020. En la práctica se utiliza muchísimo, sobre todo esta parte de acá, de mirar el periodo promedio de cobro, la promedio de inventarios, periodo promedio de pago, y mantenerlos, o a veces se formula partiendo esas cifras para proyectar qué pasa con el estado de resultados, con el estado de situación financiera, si mejora el periodo promedio de cobro o cualquiera de esos. ¿Por qué? Yo puedo tener muchos clientes y no todos con las mismas condiciones. Algunos me pagarán de contado, otros 30 días, otros 90, lo que sea. Por eso se llama promedio, periodo promedio de cobro. Me muestra en promedio cada cuánto recaudo, con los inventarios igual.
Y con los proveedores igual, yo puedo tener distintos proveedores con distintas condiciones. Alguno me toca pagarle contado, otro me da crédito 30 días, otro 90 días. Entonces muchas veces nuestro insumo va a ser solo los estados financieros y nos toca trabajar con supuestos, y resulta muy útil ese periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago. Distinto si estoy dentro de una organización y puedo acceder a mucha más información más allá de los estados financieros, que de pronto puedo tener una reunión con el gerente de producción, con el de marketing, con el de compras, con el área comercial, y de pronto puedo tener más detalle. Depende en qué posición esté, si estoy dentro de la empresa o si, por ejemplo, en mi caso muchas veces soy consultor externo, y no tengo acceso a toda la información en detalle del funcionamiento de la empresa. Y un ejercicio común es proyectar los estados financieros partiendo de información histórica. Aquí no vamos a proyectar todo 2020. Para proyectar todo 2020, pues yo tendría que darles más información. Por lo pronto, que nos interesa calcular cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, partiendo de la información que está acá. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, las ventas crecerán en el mismo porcentaje que el promedio de crecimiento entre 2016 y 2019. Aquí tengo las ventas. Si hablamos de un promedio de crecimiento entre este año y este año, estoy asumiendo una única tasa a la que partí de este año con este valor, creció en esa tasa a este año y a este año para llegar a este valor. Es una tasa promedio. Por supuesto hubo años que creció más, de pronto menos, que disminuyó. Fue así el comportamiento, pero tratamos de hallar una tasa constante. Hay dos formas, o bueno, les voy a mostrar dos formas, no que hay, pero les voy a mostrar dos para hallarlo. ¿Se acuerdan de la fórmula de matemáticas financieras de valor futuro igual a valor presente por 1 más i elevado a la n? Yo puedo asumir como valor futuro este de acá, como valor presente este de acá, como n el número de periodos que creció, 3, y voy a despejar i. Entonces yo ahí tengo que i es igual a valor futuro sobre valor presente elevado a la 1 sobre n, y todo eso menos 1. Y es lo que voy a hacer acá. Valor futuro sobre valor presente elevado a la 1 sobre 3 menos 1. Estoy asumiendo que en promedio, partiendo de este valor para llegar a este, tuvo que crecer 29,44 todos los años durante 3 años. Esa sería mi tasa promedio de crecimiento. Sí, porcentaje promedio de crecimiento. ¿Cómo más podría hacerlo? Con buscar objetivo. Entonces yo aquí tengo, no sé, voy a colocar aquí valor futuro, valor presente y el interés. Valor presente tengo este de acá. Me falta, esto está en miles, en millones está.
¿Qué es el valor presente? Voy a hallar el valor futuro con esta fórmula. Entonces va a ser igual al valor presente por 1 más la tasa de interés, no sé cuál es, elevada a la 3. Y voy a usar buscar objetivo, que ustedes ya lo saben muy bien, ¿se acuerdan? Entonces me voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y quiero que en esa celda de valor futuro me dé ese resultado cambiando la tasa de interés. Y listo. Bueno, es por el formato de la celda. Como lo quieran calcular, el punto es, llego a ese promedio de crecimiento que tuvo, y el enunciado dice que se va a mantener ese promedio de crecimiento. Pues sencillamente, ¿cuáles serían las ventas del 2020? Las ventas del 2019 por 1 más esa tasa de crecimiento. Aquí no estoy seguro. Me falta ponerlo en millones. Ok, este sí. Tengo las ventas. No es lo que me pide el ejercicio. Me está pidiendo cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Pero voy a necesitar las ventas. Ya vamos a ver para qué. ¿Hasta ahí van? Bueno. Me dice que el margen bruto seguirá siendo el mismo que el promedio entre 2016 y 2019. Ahí sencillamente hallo el margen bruto todos esos años. ¿A qué es igual el margen bruto? Utilidad bruta sobre ventas y hallo el promedio de esas cifras. También es muy común esa práctica. No todos los años voy a tener el mismo margen bruto, sobre todo en empresas. Esta era de una empresa que tiene clientes y proveedores internacionales. Entonces no es que yo esté variando el precio de venta o que mis proveedores me estén modificando las condiciones a cada rato, pero el hecho de que exista una volatilidad en la tasa de cambio va a hacer que haya periodos en que se suba y reporte más, menos ganancias que otros. Entonces digo, va a manejar el mismo promedio. Entonces necesitamos que aquí en 2020 haya un margen bruto del 46%. Significa que si yo multiplico esas ventas por ese margen, llego a la utilidad bruta. Esa va a ser la utilidad bruta que espero en 2020. Y por consiguiente mi costo de ventas va a ser la diferencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Ahora sí me meto con esto de acá. Periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago seguirán siendo los mismos que el promedio entre 2016 y 2019. Entonces lo primero es hallar, así como aquí hallé margen bruto y luego el promedio, igual con periodo promedio de cobro, periodo promedio, edad promedio del inventario, periodo promedio de pago. Periodo promedio de cobro, ¿a qué es igual? 365, 360, el que quieran manejar, sobre la rotación de cuentas por cobrar. ¿A qué es igual la rotación de cuentas por cobrar? ¿Me ayudan, por favor? Si me equivoco, me corrigen. Ventas sobre cuentas por cobrar. Igual para todos los años. Edad promedio del inventario. 365 sobre la rotación de inventario, que dijimos que es costo de ventas. Repito, si me equivoco me corrigen. Sobre inventario. Wow. Periodo promedio de pago. Compras sobre proveedores. Esperen para asegurarme que lo estoy calculando bien. Ventas sobre cuentas por cobrar, ¿sí? Costo de venta sobre inventario, ¿sí? Y compras sobre proveedores, sí, listo. No tengo las compras, pero lo puedo calcular, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que las compras van a ser iguales a un inventario final, ¿se acuerdan? Menos un inventario inicial más las ventas, pero al costo, es decir, costo de ventas. Como aquí no tengo inventario inicial, parto de acá. Entonces mi inventario final menos mi inventario inicial más mi costo de ventas.
tuve que comprar 3 millones, bueno, 3.000 millones, 3 billones, perdón. Y entonces puedo calcular mi periodo promedio de pago a partir de ese año. 365 sobre la rotación, que va a ser las compras sobre proveedores. Voy a darles, no sé, 3 minuticos pues, para que terminen de copiar y ya vuelvo. Chao, profe. Chao a todos. Esta grabación la dejo aquí porque es para mañana. Listo, está bien, gordo. Pregunta. Estaban presentando las recetas y haciendo esto. Sí. Quedó algo pendiente, solo preparar la receta para presentarla mañana. La tienes que presentar en vivo. Listo, no hay ningún problema. ¿Qué vas a hacer en este momento? Jugar. Bueno, dale, juega. Te quiero. Te felicito, estás muy juicioso. Gracias. Nada. Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Necesitan que me paren alguna celda? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Vale. Entonces aquí yo puedo hallar pues el promedio del periodo promedio de cobro. Suena redundante, pero el periodo de la promedio de inventarios y el periodo promedio de pago. Pues nada, solo voy a hallar el promedio. ¿Qué pasa con esta de aquí abajo? Por ejemplo, no son estos 4 años, sino solo estos 3. Igual, aquí como está vacía, me la omite. Distinto, si yo colocara un 0, ahí sí la embarro, ¿no? Ahí está vacía, ahí la está omitiendo, es como si seleccionara solo esas 3. Entonces, yo estoy suponiendo que tengo esta información financiera, ya pronostiqué cuáles van a ser las ventas, el costo de ventas y la utilidad bruta con esta información de acá, y estoy diciendo, para 2020 se van a cumplir este periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario y periodo promedio de pago. Muy similar al ejercicio que teníamos de que vamos a hallar cuentas por cobrar. Entonces yo qué hacía, multiplicaba ventas, ¿se acuerdan? Por
el periodo promedio de cobro sobre 365. Eso fue lo primero que vimos. A ver, no me volví. Es que a veces se me cruzan. Sí. Listo. Y ya tengo cuánto espero de cuentas por cobrar. Inventarios. Aquí va a ser igual al costo de ventas por edad promedio del inventario sobre 365. Ay, perdón que aquí tomé y no me dijeron nada, no es este, sino el promedio. Cuentas por cobrar, inventario, proveedores. Aquí va a ser entonces con las compras, ¿cierto? Por. Y aquí entonces, ¿cómo hago? Pues aquí tengo que hallar esas compras, que ya estaba formulado. Igual, inventario final menos inventario inicial sobre costo de ventas. Ya tengo mis compras y ahora sí puedo hallar proveedores. Van a ser mis compras por el promedio del periodo promedio de pago sobre 365. Y listo. Con esa información ya obtuve cuentas por cobrar, inventarios, proveedores. Como les digo, si yo quisiera presupuestar completo el estado de situación financiera, necesitaría mucha más información. ¿Qué me interesaba en este momento con ese ejercicio? Mostrarles un poco otra aplicación de ese ciclo de conversión de efectivo. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? No, profesor, no. Listo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Voy a cerrar este. Este también. Ahí en Teams, ese no debe cerrarlo todavía, pero bueno. ¿Qué es lo que sigue ahora? A ustedes les debe aparecer ahí en Teams. Sí, y ya les aparece, ¿cierto? No, este es... ¿Ve qué se hizo? Sí, ya les aparece. Este taller. Van a encontrar este PDF y un Excel. Ahí está el PDF y el Excel, donde van a desarrollar estos 3 puntos. Tienen plazo hasta antes que empiece la próxima clase. Lo pueden hacer en equipo. Punto 1 es
bastante sencillo, un poco lo que hicimos en la primera clase de activos corrientes. Punto 2, muy a lo que hicimos en la primera parte de Excel. Y punto 3 va siendo un resumen de lo que va siendo la asignatura hasta el momento. Análisis horizontal, vertical, indicadores financieros, ROA, ROE, identidad DuPont, ciclo de conversión de efectivo, capital de trabajo neto operativo y flujo de caja libre y flujo de caja del accionista. Si ustedes comparan con el trabajo final, esto junto con lo que falta por ver es lo que van a tener que hacer. Es decir, este tercer punto sería un poco como váyanlo replicando en el trabajo de ustedes o vayan practicando, pues no sé. Y pues ya, ahí es el tiempo pues para que lo hagan. ¿Este taller se entrega de forma individual? No, lo pueden hacer en equipo, Ah, ok, profe, gracias. con gusto. Y bueno, por lo pronto voy a parar la grabación.